queda por conversar. Seguimos con Página 13 por Tele 13 Radio. Claro que sí, siempre queda por conversar y lo hacemos en Página 13 a esta hora con Quique Mujica, con Natalia Pergentili y con Andrea Vial, que nos propone, Quique, que abordemos un tema que ha sido polémico en algunas cartas del Mercurio, pero que claro, como los temas de educación, está la cruzada de Andrea Vial, a veces no tienen el eco que merecen, y es el problema de los requisitos para estudiar pedagogía, Quique. Sí, a ver, antes que la Andrea parta con el tema, para que haya también un baño de aquí de luz. Me ha tocado en estos 2 días, desde que llegué a Vacaciones, ayer me invitaron al ENACAP. Y hoy día me invitaron a la Fundación Mustaki, hay un centro precioso que queda en Recoleta, increíble lugar, y me sorprendí, 4 cabros de 15 años de Cerrillo haciendo un robot que iban a estudiar ingeniería, eran 3 mujeres y 3 hombres, perdón, eran 6. 14 años, querían estudiar ingeniería mecamotrámica, no le entendí nada. Una manera de explicar todo, una manera de hablar increíble. 2 se querían ir al extranjero luego, cabro 14 años, colegio ni siquiera particular subvencionado en estos colegios. Y con un profesor. Entonces uno dice, bueno, y el profesor motivado igual que estos cabros, entonces uno dice, bueno, aquí hay algo, o sea, no estamos aún hay patria de ciudadanos, como decimos. Eso antes de entrar, porque en el fondo todo el día fue una charla de educación en la Fundación Mustaki, y una y otra vez sale algo que ya es casi majadero, que todas las fundaciones que están trabajando con colegios vulnerados y vulnerables, resaltan que aquí el liderazgo de los profesores, de los directivos, son claves para sacar adelante los proyectos. Sí, pues ese parece ser un consenso, ¿no, Andrea? Totalmente. Mira, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué se necesita? Un sistema escolar con más profesores, aunque no tan bien preparados, o uno con menos profesores, pero bien formados. Yo estoy extremando la comparación, pero no tanto, porque aunque sea difícil de comprender, esa es una de las disyuntivas en que se encuentra Chile hoy. Y desgraciadamente, por muy atendibles que sean las razones, hemos optado por bajar los requisitos para ingresar a estudiar pedagogía, por el temor de que nos falten profesores. Esta es una de las discusiones importantes del momento en el campo de la educación, y que acá en Tele 13 Radio siempre va a haber una ventana para ellas, para todo lo que tenga que ver con educación, porque desgraciadamente está en la agenda. Sí, eso, sí, o sea, como dice Iván, salvo algunas cartas que están en los diarios. Bueno, para entender un poco el contexto de por qué está pasando esto, o sea, por qué razón se han bajado los requisitos para ingresar a pedagogía. Se bajaron, que ya, digamos, eran bien bajos. El año 2016, después de mucho esfuerzo de expertos, autoridades, expertos en educación, me refiero a profesores, profesoras y otros profesionales, se acordaron en una ley, la ley 20.903, una serie de acciones para atraer, formar y retener a estudiantes de pedagogía. O sea, y eso fue un tremendo avance. ¿Por qué? Porque se postularon varias cosas. Uno, pagar mejores sueldos. O sea, las buenas experiencias en otros países demuestran que mejorando las expectativas económicas, tanto a la entrada del mundo laboral, o sea, cuando se reciben los profes, como en el recorrido profesional de los profesores, si están esos incentivos bien puestos, los económicos, es mucho más fácil atraer a los mejores alumnos y alumnas de la enseñanza media a las carreras de pedagogía. Porque todos sabemos que esta es una profesión terriblemente estresante. No es una, no quiero compararlo con nada, pero no vamos a estar pintando paisajes ni fotografiando modelos, esto aquí estamos trabajando en una sala de clase con niños complicados algunas veces, muchos de ellos vulnerables y muchos de ellos con problemas de salud mental, etcétera. Segundo, se acordó en esa ley, estableció que no cualquier institución podía formar profesores. En este caso, dice la ley, van a ser solamente las universidades y con una acreditación obligatoria que certifique la calidad de los programas. Y ahí hubo centros de formación que tuvieron que cerrar porque no cumplían con esos requisitos. Eso también es atractivo,
para los buenos alumnos de la enseñanza media que rinden la prueba de admisión, porque te asegura un grupo de pares. O sea, primero te asegura que vas a estudiar en una universidad acreditada, por lo tanto que es de calidad y que esa calidad está garantizada de alguna manera, ¿no? Y segundo, que vas a estudiar con un grupo de pares, de compañeros y compañeras que tienen un mínimo de conocimiento. Eso también es más atractivo. Yo me imagino que la gente que estudia ingeniería en una gran escuela de ingeniería debe ser muy atractivo, porque imagino las discusiones de primer nivel que se deben dar en la sala de clases. Claro. Y la tercera cosa era exigencia de un mínimo de puntaje para postular, ya, porque antes, pero aquí vamos a ver que igual esto se saltaron la regla, pero antes del 2016 las facultades de pedagogía ponían ellos sus puntajes mínimos para el ingreso de estudiantes. Ya ahí podían poner 450 puntos. Eso era libre cada facultad hacerlo. Pero a partir de esta ley se iba a exigir un puntaje mínimo para postular. ¿Por qué? Porque existía evidencia de que un estudiante secundario mejor preparado, o sea, con una mejor prueba, que postulaba a pedagogía, tenía mayores posibilidades de terminar siendo un buen profesor o una buena profesora. O sea, algo que es como un poquito de perogrullo. Al principio se pensó que el ideal es que fueran alumnos cuyos resultados en la PSU, estamos hablando de PSU 2016, estuvieran en el 30% superior. O sea, realmente buenos alumnos. O sea, todos los alumnos que postulaban a pedagogía tenían que haber obtenido puntajes que estuvieran en el 30% superior de todos los puntajes de ese año. ¿Ya? Entonces, bueno, estoy pensando que haber sido algo como sobre los 620, 630 puntos. ¿Ya? Pero, producto de las mayores exigencias, como se ponía esta exigencia tan alta, las matrículas en pedagogía empezaron a caer. Y de 20.000 postulantes el 2017 se pasó a 12.000 el 2022. Entonces se encendieron todas las alarmas. Y también pasó que estos otros beneficios que imponía la ley, como mejorar los sueldos, acreditación, etcétera, tampoco lograron atraer a los buenos estudiantes. Y por el contrario, o sea, la subida de puntaje lo único que hizo fue dejar a muchos fuera. Entonces, esa es la situación que prendió la alarma. Y viene la pandemia. Y el Ministerio, con la presión de muchos rectores de universidades con facultades de pedagogía, decide postergar estas nuevas reglas. Esto de subir el puntaje de postulación. Para ser precisas, en realidad se trataba de un artículo transitorio, por lo tanto, se podía hacer, no era tan complejo. Y se decide ahí que el puntaje mínimo para entrar a pedagogía, entonces ahora sería 500 puntos promedio. Siempre este es un promedio entre la prueba de matemática y la prueba de lenguaje. En realidad hay 502 puntos, pero no voy a explicar por qué es 502 y no 500. Vamos a hablar de 500. ¿Ya? Recordemos que la PSU era una prueba estandarizada que, independiente de si la generación que la rendía era buena o era mala, la mediana siempre estaba en los 500 puntos. Es decir, de 100 personas, 50 iban a tener sobre 500 puntos y 50 iban a tener bajo 500 puntos. Eso iba a pasar siempre. No importaba que ese año todos los estudiantes eran una muy buena generación y les había ido muy bien. Bueno, ¿qué ocurrió? Se disminuyeron las exigencias, ya no había que estar en el 30% de los mejores puntajes, sino en el 50% de los mejores puntajes, y las postulaciones empezaron a subir. Pasaron de 12.000 a 17.000 estudiantes el 2023. Pucha, maravilloso, están todos felices. Oye, esto está funcionando estupendo, volvimos a los números que son los que necesitamos. Pero había una trampa, que todos, universidades y Ministerio de Educación, la conocían, pero que cada uno prefirió en su silo hacerse el leso. Y es que se implementó la prueba PAES, una prueba que se tabula de una forma muy distinta a la PSU. Y aquí está la trampa. En la PAES no se ajustan los resultados. Los puntajes siempre están entre 100 y 1000 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la generación es buena y está toda cerca de los 1000 puntos, la mediana no está en 500, está más arriba. Voy a explicarlo. A veces la mediana
puede estar en los 570 puntos o sobre, que es lo que ha sucedido en los últimos años. Eso quiere decir... La mediana, perdona, yo sé que ya lo explicaste, pero la mediana es si ponemos todos los puntajes, en una línea recta, la mediana es justo el que está en el medio. ¿Cuál es el que está en el medio? Claro, ya. Que no es el promedio, ¿ya? Exacto. Porque el promedio distorsiona. Cuando en las puntas hay distorsiona. Esta es la media, lo que está en el medio. Pero mira, quiere decir que la mitad de los estudiantes, por ejemplo, si la mediana es de 570 puntos, que es lo que está sucediendo ahora, quiere decir que la mitad de los estudiantes obtuvo más de 570 puntos, la mitad, y la otra mitad menos de 570 puntos. Entonces, si hubo alumnos entrando a pedagogía con 500 puntos, claramente no están en el percentil 50, sino mucho más abajo. O sea, con 570 puntos de mediana, los alumnos con 500 puntos no podían entrar a pedagogía. Pero eso no hicimos los lesos. Entonces, para que tengan una idea, si bien estamos hablando de promedio en las pruebas de lenguaje y matemática, ya un promedio, 500 puntos en la PAES de lenguaje o de matemática significa que el postulante respondió bien solo 23 de las 60 preguntas de cada prueba. Solo 23. Discreto. O sea, un tercio. Es un promedio entre ambas. Por lo tanto, un alumno puede haber tenido 600 puntos en la de matemática y 400 en la de lenguaje o viceversa, ¿no es cierto? Pero si tiene 500 puntos, respondió solo 23. Bueno, el plazo para dejar este artículo transitorio del requisito mínimo para entrar a pedagogía finalizaba el 2025, o sea, ahora. O sea, a partir de este año era definitivo que se postulaba a pedagogía solo si tenía puntaje sobre la mediana. Para el año en curso, para ahora, esa mediana fue de 580 puntos. O sea, si no hubiera pasado lo que yo les voy a contar ahora, todos los alumnos que postulan a pedagogía hoy día en Chile tenían que tener al menos 580 puntos. Cuestión que no pasó, no está pasando. Y no es así, y una vez más se chutea la entrada en vigencia de esta parte de la ley con la anuencia del Congreso, que diseñó una ley corta. Hace poco el Senado se negó, pero en la comisión mixta perdió y pasó. Y en marzo se va a discutir de nuevo si habrá una nueva ley o qué se hace. Pero mientras, los alumnos que entran a pedagogía entran con 500 puntos. O sea, digamos, ¿ya? O sea, las universidades, la Chile, la Católica, cortan con puntajes muchísimo altos, hasta 670, 680, por ahí. Yeah. Bueno, entonces, conclusión, en pocos años bajamos las exigencias para estudiar pedagogía, todo esto en el país donde la mitad de los niños de cuarto básico no leen fluidamente, o sea, no leen, digamos las cosas como son, y donde en segundo medio, la mitad de los estudiantes de segundo medio no comprenden lo que leen. En esa realidad es que está sucediendo esto. Por supuesto que no todos están de acuerdo con mantener exigencias altas al ingreso de las pedagogías, porque por algo esta ley todavía no puede entrar en vigencia en lo que se refiere a los puntajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la doctora en educación Elisa Araya, quien también es la rectora de la UMCE, que es la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, hay evidencia que muestra que los y las estudiantes con mejores resultados en pruebas estandarizadas tienen una mejor trayectoria académica, pero, dice la rectora Araya, en una columna publicada hace algunos días en Radio Cooperativa, hay evidencia que quienes no tienen necesariamente los mejores rendimientos académicos al ingreso, al segundo año o tercer año de formación alcanzan a sus compañeros y compañeras que entraron por vía regular de puntaje. Esa opinión también es rebatida en algunos estudios que demuestran que no es así, que los estudiantes que entran con muleta no alcanzan a botar la muleta antes de salir de la universidad y entrar al aula a hacer clase. En general habrá excepciones, digamos. Claro, yo entiendo lo que está diciendo la rectora. La rectora lo que le preocupa, y en eso sí tiene razón, pero acá uno tiene que tomar algunas decisiones y tomar y arriesgar por algún camino. Es que efectivamente hay estudiantes que tienen mucha vocación,
para estar en una sala de clase, que tienen ciertas falencias, pero es tan la vocación que tienen, son tantas las ganas y el compromiso que tienen, que se las arreglan para en la mitad del camino poder subirse al carro, ¿ya? Ahora, el exministro de Educación Harald Beyer, hoy en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, tiene una opinión distinta. Con estudios nacionales y extranjeros en mano, señala que todo indica que estar en la parte superior de la distribución de aptitud académica al momento de postular una carrera de pedagogía genera profesores más efectivos, que es lo que necesitamos. Lo otro, lo de bajar la exigencia, dice el exministro, es un gran engaño que constituye un lastre para la calidad de la educación chilena. Y no tener suficientes profesores efectivos es el problema central que tiene hoy día Chile. O sea, porque tampoco se trata de, oye, es que necesitamos más profesores, a pesar que eso es dudoso, con la tasa de natalidad que tenemos en 5 años más, el primero básico no va a ser demandado como es hoy. Va a ser un poquito menos, o sea, eso también tenemos que pensarlo, pero no se trata de tener más profesores, sino que se trata de tener profesores buenos, de tener buenos profesores, y a veces con 3 profesores en una sala de clase malos es peor que tener uno bueno. El doctor en Economía, Juan Pablo Valenzuela, también director del CIAE, que es el Instituto de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, está más en la línea de Beyer que de la rectora Araya. Debemos asegurarnos, dice, de que los estudiantes de pedagogía postulen con puntajes sobre el percentil 50. Hoy nadie podría entrar con menos de 570 puntos, 580 puntos, que es lo que yo les contaba y que no está pasando. Segundo, Valenzuela dice que el Estado, y esto también es súper importante porque acá no toda la culpa la tienen las escuelas de pedagogía, que son las que tienen que formar a los profesores, ni los malos alumnos, etcétera. Dice que el Estado pague el arancel referencial que corresponde en pedagogía, algo parecido a medicina. Y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo? Si la pedagogía, por mucho que sea una carrera que apreciamos y que sabemos la importancia que tiene, se necesita un tablet o una pizarra, ¿ya? No quirófanos para... Claro. Pero resulta que no, porque se necesitan tutores que acompañan a los estudiantes en sus prácticas, se necesita partir las prácticas temprano, se necesitan salidas a terreno, en fin, se necesitan muchos recursos pedagógicos que con el arancel de referencia que paga el Estado por cada alumno con gratuidad, la mayoría en pedagogía la mayoría está con gratuidad, no alcanza. Entonces, la carrera vale 100 y el Estado pone 60 por alumno. Ese gap, a lo mejor la Católica y la Chile podrán cubrirlo, pero ¿quién más? La Universidad de los Andes, quizá. Y tercero, dice Valenzuela, hay que fortalecer los programas alternativos como pedagogía para profesionales, otros programas alternativos que puedan ayudar a mejorar el aprendizaje en la sala de clase. Y seguir apoyando, y esto el Quique lo dice al principio, seguir apoyando los nombramientos de directores de escuela por alta dirección pública, porque hay evidencia, esto me lo contaba Harald Beyer, hay evidencia que están mejorando los planteles que han recibido a estos directores que son elegidos por alta dirección pública. Ya, qué lata lo que planteé, porque no es muy optimista. Claro, pero no es alentador. No, pero sí pensemos algo. En marzo se va a discutir esto en el Congreso. Se va a discutir qué hacemos, si echamos para atrás lo de las exigencias o seguimos adelante y subimos la exigencia. Claro. Pero mira, tenemos un test. Natalia Pergentile no ha estado en esta discusión en otros capítulos de Página 13 en la cruzada de Andrea Vial que compartimos, por cierto, y apoyamos. Sí. Alias Amanda La Barca, desde ahora ya. Sí. ¿Cómo? Amanda La Barca. Alias Amanda La Barca. Sí, sí. Premio Amanda La Barca para un orgullo. Ya. Total. Y me puedo llamar Natalia Gabriela Mistral también, porque también era pro. Ya, no te pongas. Natalia Pergentile, ¿cómo ves tú este asunto? Te agrandaste, chacarita. A ver, yo creo que, o sea, no voy a negar nada de lo que señala Andrea, por favor. Lo que sí quiero señalar es que tenemos que hacernos más preguntas. ¿Por qué no ha sido atractivo, pese a todos los incentivos que hemos puesto, estudiar pedagogía? ¿Por qué desde el 2020 han habido 3.300 autorizaciones
para que las clases las impartan no docentes. O sea, por ejemplo, que física lo imparta un ingeniero física en vez de un profesor de física. Entonces, acá tenemos muchas cosas que subyacen a esta problemática, que si bien, por cierto, yo tengo las mismas alertas respecto a los puntajes, creo que este acuerdo, para no poner el protocolo que se tendría que haber hecho para este año, fue una negociación transversal en el Parlamento. Sí. Donde se firmó un protocolo de acuerdo, no para desatender el tema, sino para ponerle un plazo de discusión en marzo, poder sortear este periodo, digamos, este ingreso a la universidad, porque existe desde el Ministerio de Educación la conciencia de que tenemos un déficit. Por ejemplo, en la región de Atacama solo el 12% de horas de asignaturas de física son impartidas por especialistas. O sea, arrastramos un déficit. La política pública para hacer de esta profesión atractiva no ha tenido el éxito que se esperaba. El Consejo de Rectores recomendó esta medida que tomó el Ministerio de Educación para hacer congelamiento de los puntajes para este ingreso, porque todos están viendo que el problema es un poco mayor y que no solo se resuelve con incentivos, con más pago de arancel de parte del Estado, sino con otras, aristas que tienen que ver con las características territoriales. Las zonas extremas tienen problemas de docentes, los mejores docentes o los que se educan en las mejores universidades se van a los colegios privados porque los establecimientos públicos pueden subir los sueldos, pero no son competitivos con los del sector privado, porque los niños que van a escuelas públicas en general tienen más vulnerabilidades de base. Entonces, no es solo cómo observamos esto desde la perspectiva de educación, y me parece interesante el que el acuerdo haya sido transversal y que en marzo se pueda revisar, ojalá tomando otras aristas del problema. Oye, había en el tema en la reunión que tuvimos hoy día con la Fundación Mustache, había 4 fundaciones, gente súper joven, que trabaja con profesores, hay unos que trabajan arreglando los patios de los colegios para que se transformen en territorios de encuentro, de pedagogía, y todos coincidían que era casi imposible trabajar con los colegios públicos. La burocracia, pagan a un año, los procesos para postular son eternos, cambian el director y todo cambia. Me contaba una niña de los patios que es terrible, que llegó una directora y no le gustó el patio, lo desarmó entero, todo el trabajo que habían hecho. Y entonces van a trabajar, te juro, con particulares subvencionados, donde funciona todo rápido, y una niña da el ejemplo, voy a un colegio particular, porque están trabajando con evidencia, lo que están muy enfocados en mostrar los resultados que están teniendo ellos con sus diversos emprendimientos. Me dijo una niña, oye, fuimos a un colegio particular, el señor nos escuchó media hora y nos hizo el cheque inmediatamente. En una postulación pública se demoran un año en pagar, en ponerte la plata. O sea, entonces están como dejando de lado porque ya no pueden, porque además son emprendimientos que tienen que sobrevivir, pues si esto no son filantropía. Claro. Natalia. Andrea, perdón. Sí, es que me gustaría responder lo que dijo la Natalia, o sea, ser un poco como de abogado del diablo. Está bien, a mí me parece que todas esas aristas que tú pusiste, Natalia, arriba de la mesa son reales, o sea, podríamos agregar incluso muchas otras. Pero el tema en este caso puntual de las exigencias y requisitos para entrar a estudiar pedagogía fue algo que se discutió el 2016. Es que el 2016 hubo una discusión enorme, grande, profunda, donde participaron todos los estamentos, donde todos estuvieron de acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que el 2025 vamos a volver a discutir eso. Está bien, hay una pandemia entre medio y creo que eso hay que hacerse cargo. Pero si nosotros cada vez que
nos equivocamos o que pasa algo, que ocurre algo, vamos a cambiar la regla del juego, entonces nunca vamos a avanzar, siempre va a ser un paso para adelante y dos para atrás, porque estas cuestiones son largas, esta carrera dura 5, 6 años, entonces tenemos que ver los resultados después de 5 o 6 años. Y ojo, después del 2016 veníamos mejor. Los estudiantes de pedagogía estaban ingresando con puntajes más altos. Entonces, yo creo que el punto sí está, y eso lo dice la rectora de la UMCE muy claramente, en que como país no hemos sido capaces de hacer de la carrera de pedagogía una carrera atractiva. Yo creo que hay un tema de estatus de la carrera, que eso no es para hablarlo ahora, pero que también está arriba de la mesa. Incide, digamos. Claro. ¿Natalia? Natalia, que estamos sobre la hora ya, pero dale. No, por cierto, o sea, creo que esta discusión es mucho más de fondo, porque yo comparto con Andrea que hay veces en que uno se detiene para mirar el impacto que ha tenido las políticas y puede que tenga que poner algún freno de mano y devolverse, y puede que a veces eso sea visto como no avanzar. Entonces yo ahí tengo una discrepancia respecto de que se encienden estas alertas, no las enciende solo el gobierno, el Consejo de Rectores de las universidades, los parlamentarios de manera transversal. Entonces yo no estoy diciendo que tenga la razón, estoy diciendo que miremos con atención por qué tantos actores que les importa este tema han dicho, a ver, paremos un poquito y miremos. Bueno, el Senado no estuvo de acuerdo. No sé si eso dice algo. O sea, no todos y los rectores que más presionaron fueron aquellos que tienen facultades de pedagogía. No todas las facultades rectores de las universidades presionaron. O sea, yo entiendo, si hay cuestiones políticas, súper fácil decirlo desde afuera y todo, pero en un país que tenemos el drama que tenemos, en un país que no se ha hecho cargo de que sus niños aprendan a leer, perdón, estas cuestiones me parecen más que preocupantes. No, oye, sin duda. Sí. Oye, estamos cerrando, estamos pasados, de hecho son las 8:04. La radio Bio Bio está diciendo a esta hora, si esto se comprueba, va a ser, o sea, se confirma, va a ser muy complejo, que las autoridades bolivianas dejaron en libertad al exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann. Lo estaba diciendo Radio Bio Bio en estos momentos, hace muy poquito rato, lo publicó y dice que atribuye la información a medios bolivianos que dicen que fue dejado en libertad Pablo Muñoz Hoffmann, el exfrentista fugado de la cárcel de alta seguridad en 1996. Vamos a ver cómo continúa toda esa en la mañana, controversia. perdón, en la mañana habían dicho que lo iban a dejar en la frontera. Sí, pero eso después la ministra Toá lo aclaró y dijo que no era así, que había que hacer el trámite de extradición. Tiene 7 vidas este compadre, porque se salvó del tiroteo en la casa que hablábamos en la mañana. Hubo un operativo para detenerlo a todos, los tenían cercados en la frontera Brasil-Paraguay, ¿te acuerdas? Y se le escaparon a último minuto y ahora se escapó esta. No, si se salva y se escapó también de la cárcel. Bueno, por cierto, en un helicóptero. Ya, eso. Natalia Pergentile, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Andrea Vial, Quique Mujica, los despido, les agradezco el programa de hoy, pero ojo que nos quedan, después de esta cortina, los recuerdos para este 7 de enero. Que tengan buenas tardes, mientras tanto.